Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Buenas tardes, buenos días, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta sesión estarán presentes el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Javier Lainez, previo aviso a la presidencia. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 100 ordinaria, celebrada el jueves 7 de noviembre del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay algún comentario, consulto si podemos aprobarla en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Continúe, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 177/2023 y su acumulada 178/2023, promovidas por diversas diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas y el Partido Acción Nacional, demandando la invalidez del decreto 65-619, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso de dicho Estado, bajo la ponencia del señor ministro Aguilar Morales y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Segundo, se sobreseen la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada respecto de los artículos 26, numeral 1, 27, numeral 1, 28 quinques, inciso F, y 66 sexies, numeral 2 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, reformados mediante el decreto número 65-619, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 8 de julio de 2023. Tercero, se declara la invalidez del decreto número 65-619, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 8 de julio de 2023, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Someto a votación del Tribunal Pleno los apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación. ¿Alguien quisiera hacer alguna observación? Consulto si en votación económica se aprueban. Quedan aprobados por unanimidad de votos de los presentes. Pasaríamos al apartado quinto correspondiente a las causas de improcedencia. Ministro ponente, por favor. Gracias, señora ministra. En este apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento se divide a su vez en tres subapartados. En los dos primeros se desestiman las causales hechas valer por el Poder Legislativo Estatal en cuanto alega en el subapartado 6.1 la improcedencia de la acción respecto del Poder Ejecutivo, en tanto que la ley interna del Congreso no requiere promulgación por parte de este para tener vigencia, toda vez que, contrario a lo que deduce, el Ejecutivo está a cargo de ordenar la publicación de las leyes y decretos del Congreso del Estado, por lo que al hacerlo interviene en el procedimiento legislativo y por ende se encuentra invariablemente implicado en la emisión del decreto impugnado. Y en el subapartado 6.2, que se alega la extemporaneidad de la impugnación del decreto 65-607, que es diverso del impugnado, se desestima su argumento en virtud de que, como quedó precisado en el apartado de precisión de normas, el referido decreto no fue reclamado de manera destacada por los promoventes. En el subapartado 6.3, la propuesta original propone sobreseer de oficio respecto de los artículos 26, 27, 66 sexis, numeral 2 de la Ley Interna del Congreso, al actualizarse la causa de improcedencia de cesación de efectos, toda vez que mediante decretos 65-652 y 65-886 publicados el 12 de octubre de 2023 y el 20 de agosto de 2024, se modificaron en su contenido y alcance, lo que actualiza la existencia de un nuevo acto legislativo. Además, propongo a su consideración algo que no está en el proyecto porque esto sucedió después,
modificar el apartado para incluir los artículos 60, numerados 2, segundo párrafo, y 28, quinquies, inciso F, toda vez que estos también sufrieron un cambio en su contenido normativo en virtud de que en el primero, mediante decreto 65-887 de agosto de 2024, se modificó la regla de votación de 2/3 partes de los integrantes del Pleno Legislativo para nombrar a la persona titular de la Secretaría General, al establecer que solo se requiere la mayoría de las diputadas y los diputados presentes, y en cuanto al artículo 28, quinquies, inciso F, por decreto 66-10 de 15 de octubre de este año, se agregó que en el orden del día las sesiones se podrán acordar que se convoquen con el tiempo suficiente a efecto de que las diputadas y diputados de la legislatura en funciones asistan puntualmente a las sesiones del Pleno. Por ende, la propuesta modificada propone sobreseer respecto de todos estos artículos 26, 27, 28, quinques, inciso F, 60, numeral 2, segundo párrafo, y 66, sexis, numeral 2 de la Ley Interna del Congreso. Es cuanto en esta parte, señora ministra. Gracias. Ministro González Alcántara. Muchas gracias, ministra presidenta. Votaré en general a favor de la propuesta. Únicamente me aparto de la procedencia de este medio de control respecto del Poder Ejecutivo Estatal. Tal y como sostuvo la mayoría de este pleno, en la acción de inconstitucionalidad 160 del 2023, resuelta el pasado 14 de mayo de 2024, estimo que la presente acción resulte improcedente respecto del Ejecutivo de esta entidad. De acuerdo con el artículo 40, último párrafo de la Constitución del Estado de Tamaulipas, las modificaciones que se realicen a la ley interna de ese Congreso no requieren de la promulgación del Poder Ejecutivo local para poder tener vigencia. Dado que en la presente acción analizaremos diversas reformas a la ley del funcionamiento interno del Congreso local, considero que debemos de sobreseer respecto de este al no tener legitimación pasiva en el presente medio de control. En efecto, estimo que su reforma configura un cambio en el sentido normativo, en tanto modificó la votación requerida para el nombramiento de la persona titular de su Secretaría General, sustituyendo la mayoría calificada por una mayoría simple. Por estas razones, mi voto será por sobreseer la acción respecto del Poder Ejecutivo. Es cuanto, ministra presidenta. Muchas gracias. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias, es muy amable. En este apartado de causas de improcedencia se divide en tres. En el primero, en cuanto a la improcedencia de la acción respecto del Poder Ejecutivo Estatal, estoy de acuerdo en que la acción sí procede contra la promulgación del decreto 65-619 atribuido al Ejecutivo de Tamaulipas. Toda vez de que la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso local no requiere del requisito de promulgación para ser obligatoria, lo cierto es que en el caso que se impugna es el proceso legislativo y dicho decreto sí fue promulgado, por lo que el Ejecutivo también tiene legitimación pasiva. Por lo que respecta al apartado 5.2, estoy de acuerdo en que es infundado que la acción sea improcedente contra el decreto 65-607, por el que se eligió a la Diputación Permanente, toda vez que tal decreto ni siquiera se tuvo como procedente por la cesación de efectos respecto de los artículos 26, 27 y 66, sexies, numeral 2, todos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas, toda vez que fueron objeto de reformas mediante los diversos decretos 65, 652, 65, 686 y 65, 887, publicados hasta el 686, publicados el 12 de octubre y 20 de agosto del 2024. Sin embargo, me aparto de las consideraciones relacionadas con el cambio de sentido normativo que corren de los párrafos 41 a 47 y del 50 al 54. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo
en que la acción proceda contra las demás disposiciones reclamadas en el decreto 65-607, toda vez que, en mi opinión, ha operado la cesación de efectos respecto de todas ellas, porque mediante los diversos decretos 65-652, 65-886 y 65-887, publicados el 12 de octubre de 2023, el primero de ellos, y el 20 de agosto de 2024, los dos restantes, tales normas sufrieron diversas reformas sin que sea relevante el alcance de las modificaciones que tuvieron, pues considero que en cualquier caso constituyen nuevos actos legislativos y por lo tanto mi voto es por la improcedencia de la acción y porque se decrete el sobreseimiento en el presente asunto. Ahora bien, el ministro ponente señala que por cesación de efectos se está haciendo un agregado con el que yo estoy de acuerdo, pero considero que no es suficiente. Yo estoy por el sobreseimiento de toda la acción. Gracias. Muy amable. ¿Alguien más quiere hacer, ministro Pardo? Gracias. Estoy a favor de los dos primeros apartados en este capítulo. Y en relación con el tercero, mi postura es que debe sobreseerse integralmente respecto del decreto que se impugna en este asunto. Gracias. Yo estaría por los mismos motivos, en el mismo sentido que el ministro Pardo. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz, señor ministro González Alcántara Carranquedo. A favor y por sobreseer la acción respecto del Poder Ejecutivo. Señora ministra Esquivel Moza. Con el proyecto y por el sobreseimiento total de las dos acciones. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor, como lo he hecho en precedentes. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro González Alcántara, pero de tal modo que estaría de acuerdo con él en respecto del sobreseimiento del Ejecutivo. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor de los dos primeros apartados y en el tercero por el sobreseimiento integral. Señora ministra Bates Guadarrama. A favor del proyecto. Señora ministra Ríos Farjat. Yo a favor del proyecto, pero con un voto concurrente. Señor ministro Pérez. Estoy de acuerdo con el proyecto. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Por el sobreseimiento total de la acción. Señora ministra Presidenta, me permite informarle que por lo que se refiere a la causa de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo local, existe una mayoría de 7 votos en el sentido de declararla infundada, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carranquedo y del señor ministro Aguilar Morales. Por lo que se refiere a desestimar la planteada por el Poder Legislativo local, unanimidad de votos a favor de la propuesta, y en cuanto al sobreseimiento respecto de preceptos precisos, existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta, con voto en contra en el sentido de sobreseer por la totalidad de la acción de la señora ministra Esquivel Moza, el señor ministro Pardo Rebolledo, la señora ministra Presidenta Piña Hernández, la señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. Gracias. Pasaríamos al estudio de fondo, ministro ponente, por favor. Sí, señora ministra, muchas gracias. En este apartado, por cuestión de estudio referente, se analiza el primer concepto de invalidez que hace valer la minoría parlamentaria relacionada con irregularidades en el proceso legislativo que dio lugar al decreto impugnado. Previo a ello, se destaca la doctrina de esta Suprema Corte sobre violaciones al procedimiento legislativo y el marco normativo que regula el procedimiento legislativo en el Estado de Tamaulipas, y se explica el desarrollo del proceso legislativo impugnado. En el subapartado 6.4, esta narrativa se hace en los apartados 6.1, 6.2, 6.3. En el 6.4 se analizan las violaciones que plantean los accionantes
En cuanto a la primera, se reitera la elección y conformación de la Diputación Permanente que participó en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado, y se reitera que en la presente resolución no se tuvo como acto impugnado el decreto 65-607, por lo que la integración de aquel órgano se analizará en función de la correlación que tiene con dicho procedimiento legislativo y no como un acto legislativo independiente. En este sentido, se sostiene que del marco normativo aplicable y del desarrollo del procedimiento legislativo impugnado, se advierte que la elección y designación de la Diputación Permanente no forma parte de las fases de dicho procedimiento, sino que constituye un acto legislativo anterior relacionado con la conformación de un órgano del Congreso que no actualiza irregularidad alguna ni un vicio de origen en el procedimiento legislativo por el cual se emitió el decreto impugnado. También se estima infundada la segunda irregularidad relacionada con la dispensa de trámites legislativos, en tanto que el procedimiento legislativo que derivó de la emisión del decreto impugnado se desarrolló fuera del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, lo que implicó que la etapa de dictaminación no estuvo a cargo de las comisiones ordinarias, sino de la Diputación Permanente, órgano al que le corresponde elaborar los dictámenes que se encuentren a cargo de las comisiones ordinarias al concluir el periodo ordinario de sesiones y de los asuntos recibidos en los periodos de receso del Congreso. En este sentido, el hecho de que la iniciativa no se haya turnado a comisiones para su dictaminación no derivó de la aprobación de la dispensa de algún trámite legislativo, sino que atendió a que el procedimiento legislativo se verificó durante el periodo de receso del Congreso local, en el que la propia Diputación Permanente podía recibir la iniciativa y emitir el dictamen respectivo, por lo que no se acordó dispensa alguna y sí se realizó la etapa de dictaminación. Y respecto de la tercera violación alegada, se precisa que las irregularidades de la convocatoria a la sesión extraordinaria de 8 de julio de 2023 se sustentan, por un lado, en la indebida conformación de la Diputación Permanente y en la dispensa del trámite, aspectos que fueron desvirtuados. Asimismo, se consideran infundados los argumentos relativos a que la dictaminación realizada por la Diputación Permanente fue irregular al no haberse previsto en el orden del día de la sesión en que se aprobó, por dos razones. Primero, porque dicha circunstancia no contraviene las disposiciones que regulan el procedimiento legislativo en el Congreso local, y segundo, porque el desarrollo del procedimiento se advierte que el proceder seguido por la Diputación Permanente no impidió a las diputaciones a que los diputados conocieran el contenido de la iniciativa ni que tomaran parte en los debates a fin de elaborar el dictamen. Y finalmente, en este aspecto, se califica como fundada la cuarta violación a las reglas de procedimiento legislativo relativa a que el presidente de la mesa directiva inaplicó la regla de votación prevista en el artículo 3, numeral 3 de la Ley Interna del Congreso al declarar aprobado el decreto impugnado con solo 19 votos a favor y 1 en contra, cuando, según esa norma, eran requeridos 24 de los 36 legisladores. Lo anterior porque en una interpretación armónica de la normativa estatal se advierte que si bien el artículo 67 de la Constitución local establece una regla general que exige únicamente una mayoría simple para la aprobación de leyes en la entidad federativa, lo cierto es que el artículo 3, numeral 3 de la Ley Interna del Congreso prevé un supuesto excepcional de votación diferenciada al requerir específicamente que las normas de organización interna del Congreso sean aprobadas por una mayoría calificada de 2/3 partes de los integrantes del órgano legislativo. Por lo tanto, si en el caso en la sesión de 8 de julio de 2023 se declaró aprobado el dictamen impugnado con el respaldo de 19 votos a favor y 1 en contra, ello resultó indebido, puesto que, tal como lo aducen las diputaciones promoventes, debió ser aprobado por 24 votos de conformidad con ese artículo 3 y su numeral 3 de la propia Ley Interna del Congreso. En consecuencia,
se considera actualizada una violación al procedimiento legislativo para la aprobación del decreto 65-619 impugnado con potencial invalidante, pues en el procedimiento legislativo se afectaron los principios de legalidad y democracia deliberativa a través de la inobservancia de las reglas de votación. Es cuanto, señora ministra. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo en este asunto voy a votar en contra y por el sobreseimiento de la acción, tal y como lo hice en el precedente 176, diagonal 2023. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro González. A favor. Señora ministra Esquivel Moza. En contra y por el sobreseimiento de la totalidad. Señora ministra Ortizal. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. No obstante que yo estoy por el sobreseimiento integral, obligado por la mayoría, me pronuncio en el fondo y estoy a favor del proyecto. Señora ministra Bates Guadarrama. Parcialmente en contra con voto particular. Señora ministra Ríos Farjat. Yo estoy a favor del proyecto, pero me limitaría al incumplimiento de la regla de votación por mayoría calificada. Para mí ese argumento sería suficiente. Me aparto de las demás consideraciones. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra por el sobreseimiento, como lo hice en la acción de inconstitucionalidad 176 del 2023. Señora ministra presidenta, me permito informarle que a favor de la propuesta en sus términos existe una mayoría de 6 votos. La señora ministra Bates Guadarrama parcialmente a favor con anuncio de voto particular. Voto en contra por el sobreseimiento de la señora ministra Esquivel Moza y la señora ministra presidenta Piña Hernández, quienes votan por el sobreseimiento, y la señora ministra Ríos Farjat únicamente por el problema de la regla de votación calificada, en contra de las demás consideraciones. Gracias. Aquí tendríamos que esperar al ministro Gutiérrez y al ministro Lainez, si lo considera usted así. Sí, como usted diga, señora ministra, porque si no se desestimaría ahorita la Si acción. no sé, por la votación. Perdón, nada más para clarificar. El secretario dijo que en contra de las demás consideraciones. Yo no es que esté en contra, es que las considero innecesarias para este caso. Y aprovecharía también para corregir o para clarificar. El voto anterior, yo manifesté un voto concurrente. Yo creo que lo voy a hacer mejor aclaratorio. Entonces, nada más para que se tome nota de esa providencia. Gracias. Gracias. Entonces, este asunto quedaría retirado en espera de los ministros. Bien, gracias. A usted, ministro ponente. Pasaríamos al siguiente asunto, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 59/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, demandando la invalidez del artículo 17, fracciones 22ª y 23ª de la Ley de Ingresos del municipio de frontera de dicha entidad para el ejercicio fiscal 2024, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez del artículo 17, fracciones 22ª y 23ª de la Ley de Ingresos del municipio de frontera Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2024, expedida mediante el decreto 607, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 22 de diciembre de 2023. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en los términos precisados en el considerando octavo de esta determinación. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Ministro ponente, tiene la palabra. Gracias, ministra presidenta. Es un asunto más muy similar a los que ya se han estado resueltos sobre esta misma temática y respecto de distintos municipios del estado de Coahuila. En este caso concreto se trata del artículo 17, fracciones 22ª y 23ª de la Ley de Ingresos del municipio de frontera Coahuila.
el asunto se ajustará conforme a los diversos precedentes que ya se han aprobado sobre esta misma temática. Gracias. Si están de acuerdo, dado que es un asunto similar a los que hemos estado aprobando, se harán con las observaciones, la separación de los párrafos correspondientes y, como lo anunció el ministro ponente, ajustándose a estos mismos, y podríamos repetir la votación de los presentes en estos asuntos. Consulto si eso es posible. Quedan reiteradas las votaciones. ¿Y hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno, señora ministra presidenta. ¿Los podemos aprobar en votación económica? Quedan aprobados por unanimidad de votos y decidido en definitiva este asunto. ¿Tenemos algún otro asunto para el día de hoy? Ninguno, señora ministra presidenta. Gracias. En consecuencia, voy a proceder a levantar la sesión y convoco a las ministras y a los ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria, que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analizó asuntos y resolvió en este, que es el punto fundamental, una acción de inconstitucionalidad, esta vinculada a la entidad federativa Coahuila de Zaragoza, la resolución que determina la invalidez de disposiciones de la Ley de Ingresos de un municipio del estado de Coahuila, el municipio de Frontera. Esta ley de ingresos consideraba el cobro de los permisos para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos. La invalidez se plantea en función de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para conocer precisamente y legislar en temas de hidrocarburos. El planteamiento, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el punto importante en la determinación de la invalidez de esas disposiciones de las leyes de ingresos municipales, en este caso específico del municipio de Frontera en el estado de Coahuila de Zaragoza. Respecto de otra acción de inconstitucionalidad con el expediente 177/2023 y su acumulada 178/2023 vinculadas a la entidad federativa Tamaulipas, el Pleno determinó dejar en lista este asunto para determinar con la votación correspondiente la situación de invalidez o de validez correspondiente en este asunto. Fueron los asuntos analizados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su atención, gracias. Hasta pronto.